Hola a todos, queridos amigos. Una vez más el destino pone a prueba a esa pequeña familia. Maya, la niña inocente y tierna, está luchando contra una fiebre alta inmóvil en la cama del hospital, en lugar de ir alegremente a la escuela con su mochila. Huyen y Ye no encuentran paz, sus corazones se encogen con cada instante al ver a la niña sufrir. Pero no es solo la preocupación, los gastos médicos se acumulan día tras día. Ye, un hombre callado con la ropa gastada por el sudor y el polvo del camino, se esfuerza en trabajar más corriendo de un lado a otro, para conseguir cada moneda que pueda ayudar a Maya. Cada gota de sudor que cae de su frente es en silencio una muestra de amor enviada a esa niña que nunca lo ha llamado papá. La gran pregunta ahora es, ¿serán recompensados tantos sacrificios? ¿Llegará el día en que Maya pronuncie un papá lleno de cariño? ¿O el destino seguirá poniéndolos a prueba hasta el límite? Acompáñenme hasta el final para sentir cada instante de emoción, esas sonrisas entremezcladas con lágrimas. Y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los momentos más conmovedores que están por venir. Ye estaba allí con los ojos enrojecidos y las manos ásperas apretadas con tanta fuerza que se marcaban las venas. Miraba a la niña llorar y sentía como si el corazón se le partiera en 1000 pedazos. Ojalá pudiera cargar él con ese dolor. Ojalá pudiera sufrir en lugar de Maya. No lo dudaría ni un segundo, pero estaba impotente. Ese hombre que había resistido tantas fatigas en el campo, el sol abrasador y las penurias de la vida, ahora solo podía quedarse quieto mirando a la pequeña llorar con un dolor que lo desgarraba por dentro. Huyen estaba sentada a su lado, abrazando a la niña entre sus brazos. Sus lágrimas caían lentamente aunque trataba de sonreír y consolarla con una voz temblorosa. Maya, mi niña, eres muy fuerte. Solo un poquito más y todo pasará. Mamá está aquí, siempre estará contigo. Maya sollozó un par de veces y sus manitas intentaron aferrarse a la de su madre. Poco a poco el cansancio la venció y se quedó dormida en brazos de Huyen, respirando débilmente sobre su hombro. Ye se acercó con los ojos llenos de lágrimas mirando a madre e hija. Se sentó en el borde de la cama y puso suavemente su mano áspera sobre la frente de Maya como si fuera una promesa silenciosa. Su voz bajó hasta quebrarse. Quédate con ella, cuídala. Maya te necesita ahora más que nunca. Con todos estos gastos médicos y además la casa que acabamos de terminar, saldré a buscar más trabajo. Si consigo un poco más de dinero, estoy seguro de que podré sostenerlas a las dos. Huyen lo miró con los ojos brillantes llenos de dolor. Apretó su mano y habló con un nudo en la garganta. Has hecho demasiado por mí y por Maya. Me siento culpable de dejarte cargar con todo. Ye apretó su mano aún más negando con la cabeza. No digas eso. Lo único que deseo es que algún día Maya me llame papá, solo una vez, y todo lo que he dado habrá valido la pena. Huye no pudo contenerse. Las lágrimas le brotaron y cayeron sobre las manos entrelazadas. La habitación quedó en silencio, solo acompañado por el viento que entraba por la ventana y el latido oprimido de sus corazones. Ye se levantó despacio. Sus hombros delgados pero firmes se cubrieron con la chaqueta vieja y gastada. Miró a Maya una vez más con una sonrisa débil pero llena de determinación. Luego giró y salió de la habitación. El sonido de la puerta al cerrarse quedó flotando en el aire. Huyen, abrazando a su hija, siguió con la mirada la silueta de él perdiéndose en la distancia. Sabía que afuera él volvería a lanzarse al trabajo sin importar el cansancio para conseguir cada moneda, cada gota de esperanza para la pequeña. Y en aquella habitación fría junto a la respiración frágil de Maya, Huyen susurró entre lágrimas: Ye. Solo deseo que un día Maya comprenda todo lo que has sacrificado.
y te llame papá como siempre has soñado. En su mente solo resonaba la imagen de Maya tendida en la cama del hospital y la mirada preocupada de Huyen. Ye apretó los labios con pasos pesados pero firmes caminando hacia la obra de construcción. Allí el sol caía sobre su espalda delgada mientras el ruido del mezclador de cemento retumbaba en el patio mezclado con los golpes metálicos estridentes. El aire estaba cargado de cal, humedad y polvo. Los obreros se miraban entre sí de reojo para luego volver al trabajo duro. Ye avanzó, se remangó sin pronunciar una queja. Frente a él, sacos de cemento que pesaban más que su propio cuerpo, ladrillos fríos, cubos de arena pegajosa. Se inclinó sus hombros frágiles, cargando con un peso que parecía imposible. El sudor se mezclaba con la luz del sol corriendo por su rostro curtido, pero él seguía caminando en silencio como si cada paso fuera una promesa para Maya. El tejido de su camisa se desgarró al rozar con los ladrillos. Las manos ásperas sangraron por la cuerda que las oprimía, pero Ye no soltó nada. Apretó los dientes y siguió hundiéndose en el ritmo de los martillazos, el batir del cemento, el peso de cada carga. Una y otra vez volcaba toda su fuerza en el trabajo para no pensar en el dolor del corazón, para olvidar el frío que se le metía hasta los huesos. En un breve descanso levantó la vista hacia el cielo nocturno cubierto de nubes negras. Su aliento salía en bocanadas blancas. Con las manos callosas se limpió el sudor mezclado con la lluvia. Luego cerró el puño con fuerza y murmuró para sí mismo: «Maya, aguanta por favor». El ruido del mezclador volvió a retumbar, arrastrando a Ye otra vez al ritmo incesante de la obra. Cargó más sacos de arena, levantó más pilas de ladrillos, como si llevara sobre sus hombros la vida entera de Maya y de Huyen. Su figura delgada pero firme no trabajaba por sí mismo sino por un papá que aún no había sido pronunciado, por la esperanza de vida de esa niña a la que amaba como si fuera su propia sangre. Después de un día entero sumergido en la obra, entre polvo y cemento, con los hombros agotados, Ye volvió en silencio a la pequeña casa recién terminada. En la cocina, aún impregnada del olor a bambú nuevo, abrió un viejo armario de madera y sacó un pequeño paquete que había preparado días atrás, un regalo sencillo pero cargado con todo el cariño y la esperanza que guardaba para Maya. Antes de salir, encendió el fuego y cocinó rápidamente una olla de sopa de arroz. El aroma del grano hirviendo llenó la casa, cálido como su propio corazón. Mientras removía la sopa, pensaba en la mirada apagada de Maya en la cama del hospital, y se repetía que con solo probar unas cucharadas, la niña recuperaría un poco de fuerzas. El perrito Bibi, que rondaba a su lado, empezó a ladrar de repente. Sus ojos brillaban con inquietud, como si también presintiera algo malo. Ye se detuvo un instante con una corazonada que lo atravesó de golpe. Rápidamente envolvió la sopa y el regalo y salió corriendo hacia el hospital con pasos que parecían no tocar el suelo. En el patio del hospital, bajo un banco húmedo por la lluvia, vio a Huyen abrazando fuertemente a Maya. El rostro de Huyen estaba demacrado, sus ojos cargados de tristeza. Maya, aún débil, tenía lágrimas resbalando por sus mejillas. Aquella escena fue como 1000 cuchillos atravesando el corazón de Ye. Se sintió ahogado entre el dolor y la impotencia. Él se acercó rápido, se arrodilló junto a las dos y con voz ronca pero forzando una sonrisa suave, dijo: «Mi pequeña Maya, ¿te sientes un poco mejor? Mira, te traje un regalo. Espero que te ayude a sonreír más». Los ojos de Maya se abrieron grandes, brillando de felicidad en medio de las lágrimas. Con sus manitas temblorosas tomó el paquete y sonrió débilmente. «Muchas gracias, tío Ye». Aquella sonrisa inocente, aunque frágil, bastó para borrar todo el cansancio de su interior. Ye se quedó allí mirando cómo la niña abrazaba el regalo contra su pecho y sintió el corazón más ligero. Todo el esfuerzo, todo el dolor,
Si servían para conseguir esa pequeña alegría para él, ya valían la pena. Maya abrió el pequeño paquete, sus manitas temblaban todavía por la debilidad. Al rasgar el papel, apareció un osito de peluche blanco que Ye había escogido con cuidado en una tiendita del pueblo. En su cuello, él mismo había atado un lazo rosa muy delicado. Los ojos de Maya se iluminaron y por un instante olvidó el dolor que la atormentaba. Abrazó con fuerza al osito contra su pecho y sonrió levemente, una sonrisa inocente que hacía mucho tiempo Ye no veía. Su voz era débil pero llena de alegría. «Me encanta. Gracias, tío Ye». Ye se quedó en silencio mirando cómo Maya abrazaba el peluche. De repente sintió una calidez extraña recorrerle el corazón. Todo el cansancio en la obra, el sudor y hasta la sangre en sus manos parecían desvanecerse. Con tal de ver esa sonrisa, para él cualquier sacrificio valía la pena. Huyen, sentada al lado, acariciaba suavemente el cabello de su hija. Sus ojos aún reflejaban preocupación. Miró a Ye y con voz baja pero cargada de peso dijo: «El doctor comentó que Maya tendrá que quedarse en el hospital unos días más para observarla. Con una fiebre tan alta no podemos arriesgarnos». Ye asintió con la mirada marcada por la preocupación, aunque intentó mantener un tono sereno. «Lo entiendo. Quédate tranquila junto a ella. Yo me encargaré de los gastos. Mientras Maya reciba el tratamiento que necesita, yo haré lo que sea». Huyen lo miró con los ojos enrojecidos, queriendo darle las gracias, pero sin poder pronunciar palabra. Solo asintió levemente y abrazó con más fuerza a su hija y al osito, como si quisiera depositar toda su confianza en Ye. Bajo aquel techo, esas tres almas pequeñas se sostenían mutuamente frente a la adversidad. Y en ese instante, aunque la preocupación seguía pesando en sus corazones, brillaba una chispa de esperanza, la de que Maya pronto se recuperara y esa familia volviera a escuchar risas alegres en lugar de llantos débiles.